Amados hermanos, Dios les bendiga. Ahora sí ya estamos aquí listos para poder compartir con ustedes una palabra nacida desde el corazón de Dios. Damos gracias a Dios porque ha sido inmensamente bueno con nosotros. Creo que nos ha guardado, nos ha dado la oportunidad de poder servirle, de aprovechar este tiempo que nos queda en esta tierra. Ayer platicaba con los hermanos en la iglesia, tuvimos nuestro primer servicio en la iglesia. Les decía yo que yo creo que muchos vieron el mensaje de ayer. Les decía que Dios nos dejó por dos cosas solamente. Una, para terminar de cumplir propósitos, o la otra porque nos arrepintamos y nos volvamos a Él de todo corazón. No veo en realidad, hermano, otra razón por la cual el Dios bendito todavía nos tenga en esta tierra. Pero bueno, creo que la línea de enseñanza que el Señor me ha hecho entender en la Escritura, quizá a muchos no les agrada por el simple hecho que no hablamos mucho de las añadiduras, de las sanidades, de la prosperidad. Bueno, creo que serán temas que Dios nos irá poniendo, pero yo veo en la Escritura, hermano, un tema que lo veo muy claro en la comisión dada al apóstol Pablo, y que lo veo muy claro en la vida del modelo a seguir, que es Jesucristo. Y veo, hermano, una imagen, la imagen de el modelo a seguir, Jesús. Y esta tarde, platicando un poquitito con el Señor, me recordó una palabra que me habló anoche. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y platicando con el Señor un poco en la tarde, me hizo recordar, o me recordó el Señor esa palabra que me había hablado ayer. Y me encontré con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son tan especiales, hermano, porque creo que nos enseñan un camino a seguir en el Evangelio. Esto no tiene en realidad nada que ver con prosperidad material, no tiene que ver nada con poderes o milagros o unción para ministrar. Esto no tiene que ver nada con la manifestación de alguno de los dones, poderes, virtudes, gracias, sino tiene que ver más con el carácter del Señor Jesús. La imagen tiene que ver con carácter y viceversa. El carácter tiene que ver con imagen. Pero cuando yo veo las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo me encuentro con el carácter y el sentir, el corazón de esa persona tan maravillosa como es Jesús. Creo, hermano, que no hay nada tan especial para un creyente después de haber sido salvo que poder ver o visualizar la riqueza que estaba encerrada en la persona de Jesús, en ese corazón tan maravilloso. Yo no me explico cómo hay gente que no ve a Dios de la manera en que la Escritura lo presenta. Y cuando yo veo, bueno, aparte de ser dadivoso, poderoso, no se diga, nos manda
su imagen por medio de Jesús. Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y entonces yo veo, hermano, en las bienaventuranzas, cómo el Señor nos deja un modelo a seguir, y que quizá para muchos no tiene mucha relevancia, porque especialmente en estos tiempos en que quisieran que siguiéramos hablando de los sellos y del anticristo y de las trompetas, los ayes, en fin. Pero claro, yo creo que conforme pase el tiempo y Dios lo vaya poniendo en el corazón, nosotros tocaremos esos temas. Pero quizá la palabra pasión no sea la adecuada para poder transmitirle el sentir mío y la visión que yo veo de el perito arquitecto Pablo en la escritura y en sus cartas. En ninguna manera estoy tratando de compararme con él, no, claro que no. Yo pienso que la bendición que yo tengo es estar entendiendo un poco a Dios por medio de lo que Pablo nos dejó escrito y por medio de la vida, el carácter, la conducta del Corderito Pascual. Las bienaventuranzas no es algo que a muchos les apasione. Quizá una de mis pasiones, decía, quizá no sea la palabra correcta, es ver el carácter de Jesús. Yo he dicho ya en varias ocasiones, y para mí no es molesto repetirlo, no me impresiona un hombre usado por Dios. No me impresiona los milagros que Dios haga por medio de él, o cómo la gracia se manifieste por medio de él. Porque al fin y al cabo eso lo hace Dios. No hay gloria del hombre. No hay gloria para el hombre. Pero lo que sí a mí me impresiona, y la palabra no es correcta, me apasiona mucho, hermano, es el carácter de Jesús. Su esencia es tan hermoso poder ver a un hombre que presentó de tal manera al Padre y nos lo describió de una manera tan especial. Hace algún tiempo yo enseñé que muchos querían, les apasiona el Cristo del Getsemaní, desde que se presenta en la sinagoga hasta antes del Getsemaní. O sea, del Getsemaní para atrás, el Cristo que hace milagros, que multiplica panes, que resucita a muertos, hermano, que camina sobre las aguas. Pero a mí me impresiona y me atrae el Cristo del Getsemaní al Calvario. Veo, hermano, en realidad el carácter, la esencia del Corderito Pascual, que dice que como cordero mudo fue llevado al matadero, no abrió su boca. Pablo incluso lo presenta, él no habla mucho, Pablo, en sus cartas de todas las maravillas que Jesús hizo. Pero Pablo presenta al Corderito del Getsemaní al Calvario. Y Pablo en cada carta presenta el carácter de Jesús. Por ejemplo, en Filipenses dice, no que ya lo haya alcanzado, sino que olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Y en ese pasaje, 2, 3 versos anteriores, dice,
Lo que yo quiero es llegar a ser como Él en su muerte. Entonces Pablo su pasión, y no es la palabra correcta, la palabra adecuada para describir esto, era el corderito del Getsemaní al Calvario. Y es lo que yo veo, hermano, y es lo que a muchos no les agrada, pues. Ellos quieren ver al Cristo de milagros, el que multiplica los panes, el que detiene los vientos, el que frena las olas, el que camina sobre el agua, etc. Y todo eso es glorioso, hermano, porque es la naturaleza de Dios, es poderosísimo. Pero cuando vemos a Pablo, hermano, presentar al Cristo, yo veo en las cartas paulinas, y aún Pedro, y aún Santiago, hermano, y aún Filemón. Bueno, Pablo escribió la carta a Filemón. Juan, no se diga, presenta al corderito del Getsemaní al Calvario. Y cuando veo yo las bienaventuranzas, porque anoche, ya casi para dormirme, el Espíritu habló a mi corazón y me dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entonces, esta bienaventuranza se encuentra entre las bienaventuranzas, valga la redundancia de palabra, de Mateo capítulo 5. Y presenta el carácter del Señor, la esencia de Dios. Y en el verso 2, amados hermanos, dice, capítulo 5 de Mateo, verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, dice la versión Las Américas, pues de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Cuando yo veo la palabra reino, me está hablando de un reinado y me está hablando de un rey. Y me está hablando de un reino. Prácticamente Jesús está diciendo que la esencia del rey, en este caso Jesús, hermano, era un espíritu sencillo, porque el Nuevo Testamento, Arcas Fernández, dice: felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor en esto? Ahí hay un mensaje encriptado, escondido, un misterio, porque está diciendo que el rey, no por el hecho de ser rey, es prepotente, hermano, sino es sencillo. Usted sabe que Jesús nunca proclamó que Él era rey. Llegó Pilato y le dijo: así que tú eres rey, ¿tú lo dices? Le dice. En un pasaje sí dice: bueno, para eso he venido, eso soy y para eso he venido. Pero nunca hizo alar de Él de que era rey, y era rey, y sigue siendo el rey. Pero entonces, aquí nos deja en esta primera bienaventuranza, nos hace ver que el carácter, la esencia de Él como rey, es que era un espíritu sencillo. Y por ejemplo, mire, Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y sublime, fíjese, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo. Pero oiga lo que dice: y también, voy a parafrasear, y también habito con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que los que van a reinar
van a tener un espíritu sencillo. De ellos es el reino de los cielos. Y fíjese que cuando vemos esto, Jesús está presentando al Padre. Dice, ese es el espíritu del Padre. Un espíritu sencillo. Yo y el Padre uno somos. Entonces quiere decir que una de las bienaventuranzas para su pueblo es que el pueblo vaya absorbiendo en su vida la sencillez del carácter de Cristo. Eso fue lo que Pablo dejó escrito a los Gálatas. Me temo que la serpiente os haya apartado de la sencillez, carácter, pureza, vida, devoción, relación con Dios. Dice, me temo que la serpiente os haya apartado de la sencillez, la pureza y la devoción a Cristo. Hermano, el Evangelio es glorioso, pero no por los poderes. Claro que sí es también por eso, pero no es lo principal. El Evangelio es glorioso porque vemos un carácter, hermano, la esencia del Padre, la esencia de Jesús. Es un carácter sencillo. Y dice que Él habita en lo alto y santo. Y habita, o sea, con el contrito y humilde de espíritu. Entonces esto me habla a mí de la esencia del Padre, de la esencia del Hijo, de la esencia del Espíritu Santo. Los poderes es otra cosa. Las manifestaciones de poder, el abrir el mar rojo, el caminar sobre el agua, el multiplicar los panes, el limpiar leprosos, el resucitar muertos. Eso es bonito. Pero esto, hermano, esto es glorioso. Porque si algo adorna y embellece, hermano, a un creyente es el carácter de Cristo. Pues nada me propuse saber entre vosotros, corintios, a pesar que se movían todos los dones, sino a Cristo y este crucificado, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál poder? El poder transformador, el poder renovador, restaurador, que tiene que ver con el carácter del Corderito Pascual. Yo veo, hermano, la bienaventuranza. ¿Y quién quiere ser sencillo ahora, pues? Si nomás Dios los empieza a usar y ya no caben en la iglesia, hermano. Nomás hacen un milagro y lo predican y lo pasan post en el Facebook. Nomás Dios les da una palabra y ya empiezan a ver a los demás para abajo. Pero eso pasa cuando el creyente no tiene vida de Dios, solamente conocimiento. Entre más Dios usa a un hombre, entre más Dios prospera a un hombre, entre más Dios le revela a un hombre, entre más Dios se manifiesta a través de un hombre, cuando tiene vida de Dios, es más sencillo, más humilde. Si usted ve que a alguien Dios lo usa y empieza a hacer alarde de que yo sé mucho, de que Dios me usa, y ese pobre es un niño, ese tiene conocimiento pero no tiene vida de Dios. Mire la segunda bienaventuranza. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados.
Yo me quedé pensando un buen tiempo mientras desarrollaba este tema. Los que lloran, bienaventura. ¿Cuál es la bienaventuranza que hay en el llorar? Pero esta bienaventuranza no habla de cualquier llorar, hermanos. Esta bienaventuranza habla de aquellos que lloran en la presencia de Dios, porque en la iglesia de Cristo las cosas caminan bien. Jeremías 13:17 nos lo explica mejor. Pero si no escucháis esto, dice Jeremías 13:17, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. En otras palabras, Jeremías lloraba por ver un pueblo orgulloso, un pueblo que tenía frente de diamante, una de las piedras más duras que hay. Yo creo que es la más dura que hay. No le entraba nada. 25 años aproximadamente les predicó, les profetizó Jeremías, no les entró nada, hermano. Y dice, mis ojos llorarán amargamente y se anegarán en lágrimas, porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Y en el capítulo 9 y verso 1 dice Jeremías, ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Pero es que esta bienaventuranza de llorar no es a cualquier clase de lloro. Este lloro, hermano, a los ojos de Dios, es un lloro muy especial. Esta clase de lloro es aquellos, hermanos, que se ponen en la brecha a interceder y a clamar y a suplicar a Dios porque el rebaño no sea llevado cautivo, porque en la iglesia las cosas cambien, porque en realidad la iglesia entienda a Dios. Ezequiel 9:4 dice, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Eso quiere decir, hermano, que Dios tiene un pueblo. No todos, estoy hablando de un grupo en su iglesia que se lamenta, gime, llora delante de Dios porque la iglesia cambie, porque la iglesia se vuelva a Dios, porque el rebaño no sea llevado cautivo por los hombres, no sea llevado cautivo por Egipto, por Babilonia, por Sodoma, por los reyes, hermano, caídos, porque ya no hayan más tropiezos, más caídos, más muertos en el cristianismo, me refiero a muerte espiritual, sino que lloran delante de Dios, para que el Dios bendito ponga su mano y su iglesia ya no sea llevada cautiva, que su iglesia salga de Babilonia, que su iglesia ya saque Egipto de sus cultos, porque su iglesia ya no permita más Sodoma. Esa es una bienaventuranza, dice. Ellos serán consolados. No se refiere a los que lloran cuando van a pedir, dame para mi renta, para mi comida, para un trabajo, ayúdame con este problema. No. Esta bienaventuranza es los que lloran en la presencia de Dios por la iglesia de Cristo. Y se lamentan y gimen porque en la iglesia de Cristo se hagan bien las cosas. Esa bienaventuranza es gloriosa, hermano. Si alguien lloró y las pocas veces, una o dos veces que Jesús lloró, fue porque María y Marta, a pesar de que Él les enseñaba, en el momento donde tenían que echar mano de la fe,
No había fe en ellas. No te he dicho que si creyeres verás la gloria. Y dice que Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Se dolió porque ¿dónde había quedado la fe de todos esos cultos que nunca se perdía María y era la primera que estaba sentada al frente? Ahí dice que lloró porque lo amaba. No, claro que lo amaba. Él lloró porque no había fe. Hermano, hay un grupo en la iglesia de Cristo que cada vez que escucha que fulano cayó, que una familia se deshizo, que alguien se enfermó, que alguien tiene un problema, que el pastor fulano tiene problemas, que la familia mengana tiene problemas. Hay quienes lo primero que hacen es ir, hermano, a doblar su rodilla. Mi pastor contaba una anécdota. Dios bendiga a mi pastor. Y decía que había un pastor que Dios lo usaba, pero tremendamente, tremendamente. Milagros, maravillas, liberaciones. Pero que un día sintió como que la cosa cambió en su vida. Se empezó a sentir seco y empezó a sentir que ya no fluía como antes. Y un día se le acercó un hermano, una de sus ayudas, y le dijo: pastor, como que usted está un poquitito turbado, contrariado. Y le dice: ¿usted se acuerda de las dos viejecitas que se sentaban hasta allá atrás? Oh, sí, le dice, ya no las he visto. No, es que partieron con el Señor. Ah, de veras, le dice, partieron. Ellas, dice, oraban día y noche por usted. Para que Dios lo usara, para que Dios lo guardara, para que en la iglesia caminaran las cosas bien, para que todo estuviera bien, para que Dios se glorificara a través de usted y Dios estuviera con su pueblo. Y el pastor entendió. Hermano, en la iglesia de Cristo hay gente que llora delante de Dios por todas las cosas que ve en la iglesia que no son de Dios, por todas las cosas que pasan en los ministerios que afectan el evangelio, por todas las cosas que pasan en el pueblo. Mucha gente, hermano. A mí Dios me habló cuando se llevó el coronavirus. Se lo llevó. Ahorita fuera una matanza. Si el coronavirus estuviera todavía en la tierra, fuera una matanza como no tiene idea. Claro, algunos ayudaron a quedarse en su casa y todo, pero no fue por eso que se frenó todo, como dijo Cuomo, el de Nueva York. El Señor se llevó el virus y quedaron las secuelas de los contaminados, claro, y todavía hubieron muertos. Pero ahorita, hermano, pero ¿sabe qué fue lo que a mí el Señor me habló? Cuando me dijo, yo ahí me llevé el coronavirus. Hermano, el Señor me dijo que se lo había llevado porque había escuchado el clamor de su pueblo. ¿De cuál pueblo? De aquel pueblo que le estaba pidiendo misericordia, que entendió que Dios había permitido eso para tratar con todos. No es todos los que salieron a las calles como los vimos en muchos lugares. Muchos salieron a clamar por miedo, no por temor reverente a Dios. Hay una diferencia entre temor reverente a miedo. Los fariseos iban al bautismo por miedo. Y Dios se lo llevó, hermano. Dios escuchó a su pueblo. Y la iglesia, en el tiempo final,
tienen que clamar como Abraham estaba clamando, arriba del monte. Si hay 50 justos, si hay 45, si hay 40, Señor, estaba clamando. Yo creo en mi espíritu que Abraham estaba llorando en la presencia de Dios. Sabía lo que venía, hermano. Todo lo contrario de Jonás. Jonás era un niño. A Jonás le interesaba su ego de profeta. El que quería que se cumpliera. Dios le dijo, ¿acaso has tenido tú misericordia de estos que no saben ni qué es su derecha ni su izquierda? Tuviste más misericordia por una planta que por toda esa gente que no conoce ni su derecha ni su izquierda. Esa bienaventuranza, hermano. Jesús intercede por su iglesia. Jesús lloró en la historia de Lázaro. Pero no porque lo amaba, claro que lo amaba. Lloró porque no había fe. Hermano, déjame decirte, hay un grupo que sí le duele. Le duele cuando ve y recuerda lo que estaba pasando en la iglesia antes del coronavirus. Que esperemos que ahora cambien. Mucha Babilonia, mucho Egipto, mucho Sodoma, mucho libertinaje, mucho club social, hermano. A muchos les dolía eso. O nos dolía, si podemos incluirnos. Era duro, hermano. Iglesias grandes, bailando en pareja a la hora de la danza. Hermanos, era lamentable, era triste ver eso. Gozándose de una manera carnal. Era triste ver eso. Ver a gente en el púlpito, hombres y mujeres, despojando al pueblo de sus carros, de sus casas, de su dinero, de sus joyas. Es triste, hermano. Creo que muchos lloramos por eso. Porque la iglesia de Cristo, hermano, como dijo un predicador, bajo el celo de Dios y tocado por el Espíritu, Cristo no murió para darnos un carro del año. Cristo murió para darnos una vida eterna. Esa bienaventuranza es gloriosa, hermano. Porque no cualquiera se pone en la brecha. No cualquiera, hermano, dobla sus rodillas delante de Dios a clamar por un pueblo que no quiere escuchar, como Jeremías, hermano. Dice, ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Ese hombre amaba al pueblo de Dios. Amaba a Israel. Ahorita con todo lo que está pasando en Israel, hermano. Los falsos que le levantaron a Benjamín Netanyahu. Lo mismo que le levantaron al presidente Trump. El Deep State, lo que manejan otras leyes contrarias a la Constitución, hermano. Y que aquí es lamentable ver ahorita lo que está sucediendo, hermano, con la muerte de este morenito George Floyd. En donde aparecen los grupos, hermano, terroristas metidos dentro, terrorismo doméstico. En donde los noticieros corruptos como CNN, MSNBC, hermano, la putrefacción de noticias, esos no son noticieros, hermano. En vez de ayudar a que las cosas cambien, no poder darse cuenta de todo lo bueno que se hace, como el periódico del New York Times y el Washington Post. Hermano, es terrible. Se venden por unos cuantos dólares, hermano. En vez de poder hablar la verdad y presentar las soluciones,
solamente a señalar y a hablar, hermano, puras mentiras. Hay pueblo, hermano, aquí en Estados Unidos que está clamando porque las cosas cambien. Esa es una ordenanza de Dios, hace poco lo enseñé. Y a la ciudad que vayáis a morar, orad por esa ciudad. A la nación que vayáis, orad por esa nación. Porque en la estabilidad de esa nación vosotros también tendréis paz. En el bienestar de esa nación vosotros tendréis bienestar. Hay gente que ve las cosas que pasan en las iglesias. Les da igual, hermano. Hay gente que... Por eso cuando yo veo Jesús, hermano, quiere que le diga algo. El corderito pascual se la pasaba en las noches orando y llorando por Israel. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina sus polluelos? Yo creo con toda mi alma, hermano, que Jesús se la pasaba orando y llorando delante del Padre noches enteras por Israel, por los mismos que lo apedreaban, por los mismos que lo avergonzaban, por los mismos que lo humillaban, por los mismos, hermano, que lo estaban matando, que lo desnudaron, que le arrancaron la barba, que le aventaron escupitajos. Por esa gente oraba y lloraba. Y al final, Señor, no les tomes en cuenta. No saben lo que hacen. Hermano, en la iglesia de Cristo suceden muchas cosas. Muchas cosas. Hay gente, hermano, que sí se lamenta y clama y se pone en la brecha. Que su servicio a Dios es interceder como Ana. Hermano, muere su marido. Y envejeció, no se volvió a casar. Al menos no dice la Escritura. Pero se la pasaba orando, intercediendo por la sinagoga a donde iba. Hay gente que nunca dobla rodilla. Son buenos para criticar a los ministros. Pero ¿cuándo oraron para que no cayeran? Son buenos para señalar las familias que tienen problemas. Pero ¿cuándo se ponen en la brecha? Son buenos para criticar los errores en las congregaciones, pero ¿cuándo se ponen en la brecha a interceder? A llorar en la presencia de Dios, para que las cosas cambien, para que los problemas se solucionen, para que las familias se integren, sean compactas, unidas, para que Dios quite del altar todo pecado, para que el Señor se glorifique, para que su presencia descienda. ¿Cuánta gente hace eso? Por eso cuando yo veo las bienaventuranzas, yo veo a Jesús. Jesús estaba... De hecho, cuando Jesús enseñó, Él transmitió su vida. No fue una enseñanza teórica, fue una enseñanza práctica. Jesús, hermano, se la pasaba en las noches orando y derramando su alma delante de Dios, delante del Padre, para que Israel entendiera quién era Él. Claro, enfermos sanaron, leprosos se limpiaron, panes se multiplicaron, tormentas se frenaron, pero la esencia
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Es un carácter sencillo, lleno de amor, hermano, lleno de bondad, de gracia. Dice Jeremías, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Había un orgullo tremendo en Israel, hermano. El orgullo los había alejado. El orgullo es diabólico, es satánico. El orgullo es la virtud, entre comillas, más grande en el reino de las tinieblas. Mientras que la humildad es la virtud más grande en el reino de los cielos. Daniel dice que él pone en lo más alto al más humilde de los hombres. Bienaventurados los que lloran, pero no es cualquier llorido, hermano. Estos son aquellos que lloran y se lamentan, gimen por todas las abominaciones que se estaban cometiendo. Voy a ser positivo, que se estaban cometiendo en la iglesia, hermano. Ahora esperamos que las cosas cambien. Esperamos que la gente ahora entienda que en realidad todo esto es permitido por todo lo que pasó, es permitido por Dios para volverse a Dios. Esto me habla a mí de el pasaje que dice el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén, orad por la paz de Jerusalén. ¿Cuántos conflictos hay en las iglesias? Y la gente no ora. Buenos para criticar, buenos para señalar. No vean cometer a alguien un error porque luego van, hermano, como fariseos a darle el tiro de gracia. Pero no vayan a ser ellos, porque entonces si quieren que todos los entiendan, que todos los perdonen, que todos tengan misericordia. Jeremías, hermano, créame, para mí es uno de los profetas de Dios preciosos, hermano. Amaba a ese pueblo. Dios le tuvo que decir, ya no ores por ese pueblo, porque no te voy a oír. Y con todo y eso, Jeremías lloraba. ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua, mis ojos fuente de lágrimas? Yo creo, yo espero y le pido a Dios que ahora, con todo esto que ha pasado y volvamos, ahora que ya volvimos a la iglesia y que muchos están volviendo y que en su tiempo van a volver en los países, hermano, mucha gente vaya con un corazón más dócil, un corazón no tan duro, hermano, como lo tenía antes. Un corazón que pueda cooperar delante de Dios y decirle, Señor, gracias por habernos dado la vida. Yo ayer les decía a los hermanos en una oración que hicimos antes de comenzar la Santa Cena, porque tuvimos Santa Cena. Decía, gracias, Señor, porque te llevaste a los que tú quisiste llevarte y dejaste a los que tú quisiste dejar. Y entendemos, Señor, que los dejaste porque quieres que terminemos propósitos a cumplir o quieres que nos arrepintamos. Para eso nos dejaste. Pero ahora queremos ver corazones nobles, corazones sumisos, corazones dóciles, corazones entregados a Dios y a su obra, corazones que entiendan que hay un papel que hacer no solamente por la iglesia, sino por Israel. Ahorita Israel, hermano, usted sabe lo que le viene a Israel en muy poco tiempo, cuando las 10 naciones del Salmo 83 lo rodeen
para casi semidestruirlo, a no ser por el auxilio divino, hermano. ¿Usted sabe lo que duele que saquen a un buen hombre como lo es Benjamín Netanyahu y lo acusen falsamente, hermano, de corrupto, cuando los corruptos son otros? ¿Usted sabe lo que duele que acusen al presidente Trump de corrupto, de racista, cuando es Biden y Obama y los demócratas, los racistas y corruptos, hermano, y la Hillary? ¿Usted sabe lo que duele que hayan exonerado a la Hillary Clinton y le hayan permitido el FBI, los líderes corruptos, no todo el FBI, los líderes corruptos, hermano, le hayan escondido, le hayan exonerado de su culpabilidad y le hayan perdonado, que haya destruido 36,000 correos electrónicos que lo comprometían con los que murieron en Benghazi? ¿Usted cree, hermano? ¿Sabe por qué? ¿Por qué digo, usted cree que no duele? ¿Sabe por qué? Si yo que soy hombre, me duele la injusticia. ¿Usted cree que al Dios justo no le duele cómo tratan a su pueblo? ¿Usted cree que Dios se complace en la injusticia que hacen los gobiernos? ¿O usted cree que Dios se complace en la injusticia que hace toda esa gente, hermano, que agarra niños y los vende en partes, y el comercio de miembros de niños? ¿Usted cree que Dios se complace de todos los abortos que suceden, hermano? Los niñitos que los sacan por pedazos y que dicen que no tienen vida, y que al final, cuando la madre se da la vuelta, empiezan a vender los miembros por miles de dólares. ¿Usted cree que no duele que haya gente que preste su vientre, que haya mujeres que presten su vientre para que engendren en ellos y que les paguen 20, 30, 40, 50 mil dólares? Según que para tener un hijo, porque no pueden tener. No, no es eso. Lo que pasa es que nace el hijo, luego lo despedazan y lo venden, recuperan más de los 50 mil dólares que pagaron en la renta de una matriz, hermano. ¿Usted cree que no duele? ¿Usted cree que no duele todos los que se pasan, hermano, de una sobredosis por tanta droga, tanta matanza? ¿Usted cree que no duele, hermano, ver ahí en Juárez la prostitución que hay, hermano, jovencitas de 11, 12 años prostituyéndose? ¿O será que eso le complace a Dios? ¿Dónde están, pues, todos aquellos que lloran? ¿Por qué hay tanto comercio barato de buenas marcas, buen carro? Y el que no tenga buenas marcas y se ponga buena ropa no está bendecido por Dios. Esa no es la miserable bendición, hermanos. El diablo también prospera materialmente a la gente. Yo creo en la bendición, creo en la prosperidad de Dios. Claro que creo en ella. Como fruto de una vida agradable a Dios. Amado, deseas que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Pero ¿cuántos se lamentan por todas las atrocidades que pasan? ¿Cuántos lloran a pesar de que Venezuela le aplaudieron a Chávez, pero aún con todo y eso algunos lo hicieron en ignorancia? Le aplaudieron a Chávez cuando maldijo a Israel y por eso están como están. Pero ¿acaso eso no duele? Que puedan entender ellos, pedirle perdón a Dios para que quiten a Maduro de una vez de ahí. Hermano, cuánta corrupción hay. Cuánta injusticia, cuánta mujer maltratada, cuántos niños abusados, hermano. Cuántos presos encarcelados injustamente. Ahora, hermano, los demócratas, el FBI, la CIA, Obama, la Hillary, Biden, el presidente que ahora quieren que quede, hermano, y que van a buscar la manera de meterlo a la fuerza. Metieron a un hombre llamado Michael Flynn, que iba a ser el director de inteligencia, ahora el director de inteligencia nacional de Trump, y lo metieron solamente. Le tramaron, hermano, le inventaron una trama y lo metieron preso.
hermano, injustamente. ¿Usted cree que eso no duele? O usted, hermano, pero es político, ¿a mí qué me importa? Claro, si no te importa nada, ¿tú crees que te va a importar todo lo que está pasando? Si no te importa ni tú, mi hermanito, ni tú, mi hermana. ¿Cuándo derrama una lágrima por tu pastor, por la esposa del pastor, por el grupo de alabanza, por los problemas que hay en la iglesia? ¿Cuándo derrama una lágrima por ellos? Llora solamente cuando tienes un problema, pero ¿cuándo te has puesto en la brecha a derramar tus lágrimas delante, a derramar tu alma delante de Dios por todo lo que está aconteciendo en el mundo y por saber que estamos ya en tiempos finales y por saber lo que le viene a Jerusalén, a Israel, hermano, por saber que se va a sentar en el templo un hombre indigno, hermano, como el diablo encarnado en un hombre, el anticristo, y que va a ser matanza de judíos? ¿A quién le importa eso, hermano? Solamente que se tenga el corazón de Mardoqueo para decirle al Esther, hey, tienes que entrar porque no creas que si no intercedes llegarás a ser reina. ¿Quién dice? Si vamos a reinar con Cristo, sí. Pero ¿qué hizo la reina Esther? Derramar su alma delante del rey para decirle, hey, es este malvado Amán. ¿Por qué se puso triste Nehemías? Si él estaba tranquilo, era copero del rey, vivía bien, tranquilo, en comodidades, todo lo tenía, no necesitaba nada. Pero cuando le fueron a decir, la muralla está derribada, las puertas están quemadas a fuego, hay un remanente, mira, Nehemías, necesitamos que vayas. ¿Por qué se puso triste? Cuando entró a la presencia del rey, el rey le vio su rostro y dijo, tú no estás enfermo, tú tienes otra cosa. Y le tuvo que decir, mira, rey, déjame ir. Las puertas están quemadas a fuego, las murallas están derribadas. ¿Cuántos lloran ahora por todas las situaciones que pasan en las iglesias, en los ministerios? ¿Cuántos lloran ahora delante de Dios por todas las atrocidades que pasan? Toda la corrupción que hay en el mundo, la corrupción que se metió en la iglesia. ¿Cuántos lloran por todos los abortos que suceden? Hermano, ¿cuántos en realidad lloran por todo ese movimiento LGTBQ? Que yo sé que muchos van a salir de ahí. ¿Cuántos lloran en realidad? No, hermano, se necesita tener el corazón de Jesús. Y no hablo del cuadro ahí, hermano. El carácter, la esencia de ese corderito pascual. Un Jeremías que lloraba, hermano, lloraba por ese pueblo. Un Nehemías, hermano, que dejó las comodidades. Ahora todos quieren pastorear en Estados Unidos. Todos quieren venirse a pastorear a Estados Unidos. Pero ¿quién quiere ir a los lugares áridos? No hay hombres de Dios que están padeciendo muchas cosas, muchas necesidades. Y sin embargo ahí están porque aman a Dios. Hermano, bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos ven problemas en las familias, en las iglesias? Y en vez de ponerse en la brecha, interceder, gemir, llorar, pedirle a Dios que ponga su mano, lo primero que hacen es señalar. Pero que no vayan a ser ellos, porque entonces si quieren que todos los entiendan. Yo cuando veo las bienaventuranzas, hermano, digo, Dios mío, ver al Cristo del Getsemaní, al Calvario, es una gloria, hermano. Verlo del Getsemaní hacia atrás, es glorioso, claro, es hermoso ver fluir el poder de Dios. Pero la esencia de ese corderito pascual, la esencia de ese Padre que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo y el Hijo dijo, yo voy. La esencia de ese corderito mudo
que llevó todas nuestras cargas, que llevó nuestras enfermedades y la maldición que pesaba sobre nosotros. No, pueblo de Dios. No voy a terminar este mensaje ahora. Vamos en la segunda bienaventuranza. Hermano, hay mucha necesidad en el mundo. Hay mucha gente que está siendo abusada, dañada, maltratada. Niños, hermano. Niños. ¿Dónde está el amor del Papa? El Santo Padre que dicen, con todo el dinero que tiene, solucionaría toda la pobreza mundial. ¿Para qué cree que tiene dinero? Pues al final de cuentas lo va a necesitar para poder ser parte del gobierno mundial. Hermanos amados, ¿cuántos niños sin padre hay? Digo niños, no hombres, hay quienes están grandes. Digo niños, abusados. ¿Cuántos niños abusados hay, hermano? ¿Cuántas mujeres abusadas, golpeadas hay? ¿Cuántas matriarcas hay que golpean a sus maridos? ¿Cuánta corrupción y mafia hay en los gobiernos? ¿Cuánta avaricia en veces hay en los púlpitos? ¿Cuánta necesidad hay, hermano amado, en el mundo? ¿Cuánta necesidad hay dentro de la iglesia de Cristo para que la iglesia entienda que estamos en tiempos finales? Yo le decía, no, muchos sacaron post de que ahora que volvamos así van a ser los cultos y a levantar polvo danzando. Muchos se quedaron fuera del barco, ¿no? Ni siquiera les interesó ir a darle gracias a Dios el primer culto que se abrió la iglesia y decirle gracias porque me guardaste, Señor. Guardaste a los míos, no me faltó tu provisión, no me faltó tu protección. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente malagradecida? Y eso duele, hermano. Eso duele porque Dios ha sido bueno. Pero eso sí, no vayan a tener una necesidad porque van a correr y hasta le van a reclamar a Dios que por qué no les ayuda si ellos son sus hijos. Hermano, tiempo de Jeremías, el pueblo tenía un orgullo tal. Estaban, hermano, súper emproblemados. Pero ni así querían en realidad volverse a Dios. Y Jeremías lloraba. Porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Por los muertos de la hija de mi pueblo. Ezequiel dice, por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Hay mucha necesidad, hay mucha maldad, hay mucha violencia, hermano. Hay tanta necesidad. Imagínense los niños abortos, los niños abusados, los niños de la calle, las niñas de 8 añitos, hermano, que se casan con hombres en la costumbre musulmana, Turquía, el Reino Unido, Francia, donde ya, hermano, existe la pedofilia. Eso es
Es degradante, pero es triste, hermano, es triste. Y es triste cuando hace falta gente que se ponga en la brecha y empiece a clamar como Abraham lo hizo antes que Sodoma fuera destruida. Como lo hizo Esther antes que los judíos fueran destruidos. Bienaventurado el pastor que tenga un pueblo que ore por él. Bienaventurada la familia que tenga un padre que interceda por ellos. Bienaventurados los pastores que tengan un apóstol que interceda por ellos. Yo quiero terminar con esto, hermano. Yo pensé que iba a terminar con todas las bienaventuranzas. Pero me doy cuenta que las bienaventuranzas tienen que ver con la esencia del corazón de Dios, el amor de Dios. Creo que nunca vamos al menos yo creo que nunca voy a entender yo el amor de Dios. Pero es tan especial, hermano. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pueblo, Dios te bendiga. Voy a parar ahí. Mañana continuaremos con esto si el Señor nos presta la vida. 8 de la noche estaremos acá por esta red. Creo, hermano, que hoy se hace más real aquellos versos. Cuando un miembro se goza, los demás se gozan, pero cuando un miembro se duele, los demás se duelen. Y creo, hermano, que se hace real todo aquellos versos de orar unos por otros. Hay pueblo que necesita de nuestras oraciones y nosotros las de ellos. Hay siervos que necesitan nuestras oraciones y nosotros las de ellos. Y yo sé que hay un Dios en los cielos, que su palabra dice que Él está atento a nuestras oraciones. Y que cuando un miembro se duele, los demás se duelen. Y yo creo que más que prosperidad y poderes y milagros, lo que necesitamos como iglesia es amarnos entre nosotros, ayudarnos entre nosotros y orar los unos por los otros. Y pedirle a Dios que nos arrope con su gracia y su misericordia. Pueblo bendito, es tiempo de ponernos en la brecha y pedirle a Dios por su iglesia, por Israel y por el mundo, para que el Señor tenga misericordia de todos. Dios te bendiga. El día de mañana estaremos con ustedes. Dios es maravillosamente bueno. Y yo creo con toda mi alma que no nos queda otra más que agradecerle a Dios el privilegio de ser sus hijos y el privilegio de que escuche nuestras oraciones.
Dios les bendiga, pueblo de Dios.